bienvenidos a mi canal, yo soy Emma y esto es Inglés del Revés. Bueno, como ya sabéis, yo soy profesora de inglés y en este vídeo voy a hablar de tips de pronunciación. Este vídeo es a raíz de un speaking challenge que hice en Instagram, que por cierto, últimamente estos 2 meses he estado súper activa en Instagram, subiendo un montón de posts, de stories, de challenges, de quizzes, en fin. Siento no haber estado muy activa por aquí por YouTube, me operaron de los ojos, no he podido estar prestando demasiada atención a lo que es el portátil, pero bueno, aquí estoy de nuevo y hoy os traigo cosas bastante útiles. Así que, dentro intro. Okay, so in this video I have 12 words for you that I'm sure you're not pronouncing right, okay? They are of different levels, but I think no matter what your level is, it will be useful for you to improve, okay? The first word is half. Half, or here, or hair, okay? So we don't say hair or half, okay? It's softer. So we say half, half. Okay, pronounce it with me. Half. He. Half. The second word is so. ¿Vale? Sí, el pasado irregular es so y no es sau, como la película esta de miedo Sau, que le llamábamos todos los adolescentes. En realidad la manera de pronunciarlo bien era so. Y tampoco so, ¿vale? So es coser. We say so, so, so. El tercer tip de pronunciación es algo que casi ningún profesor nos dice. A mí me lo dijeron en segundo de carrera y flipé de haber estado haciendo este error siempre. Y os lo cuento a raíz del Speaking Challenge de una chica que tenía un nivelazo de inglés y aún así cometía este error. Es la diferencia entre the y da, ¿ok? So, for example, that house, we pronounce it like with our tongue in there. So, that. And that, so my mom and my dad, that. You see that my tongue doesn't come between my teeth. So we say that. So that dad is so fun. That dad is so fun. The next one is minute, pero ese ya lo expliqué en uno de mis vídeos de pronunciación, así que lo dejo por aquí. And the next one is was. We don't say he was, we say he was. He was. The sixth sound is sh. Sh, ¿ok? Como cuando mandas a callar a alguien, sh. So we don't say nationality or nationality. No, we say nationality. Nationality, ¿ok? And like that, we say a lot of things. For example, we say correction. Correction, ¿ok? Practica conmigo. Correction. So shun, shun. Then, sound number 7 is the initial S. Pero esto también expliqué cómo conseguir hacerlo bien en el vídeo que os comenté antes, como por ejemplo Spanish y no Spanish. El siguiente sonido, bueno, más bien la siguiente palabra es scared. Scared, ¿vale? No decimos scared or scared, no, scared, ¿ok? So, for example, I was very scared when we went to the graveyard. I was very scared. Scared. Number 9 is punishment. Punishment. Castigo no es punishment, es punishment. Number 10 is young. Young. No decimos young, young, no es ya, es ia, como ia, young, young, ¿vale? Y no es una o, es young. No young, young. So, for example, the girl was very young. Or, I was very young. I didn't know what I was doing. I was very young. Number 11 is the ER at the end, ¿vale? La R final, es verdad que hay algunos acentos que sí la pronuncian bastante, por ejemplo, en americano, o sea, que no es algo que esté mal, pero bueno, os cuento que si lo queréis mejorar o sonar un poco más británico, for example, we don't say teacher, we say teacher. Teacher, ¿vale? Es una schwa al final. So we say teacher, teacher. And finally, number 12 is the past of the verbs, okay? So, for example, we say stopped, stopped. Es como una P y luego una T. Pt,
¿ok? So, stopped. O luego, por ejemplo, con wait es waited, ¿vale? Pero con esto no me voy a enrollar mucho porque mi compañera Mónica Redondo tiene un vídeo súper bueno que explica perfectamente todos los tipos de verbos y cómo se pronuncian. Así que bueno, eso es todo de momento. So, thanks a lot for watching. I am sorry that I haven't been very active on here recently, but I promise I'll start uploading more videos. I know I have so many videos that I want to start recording. Por ejemplo, tengo todavía pendiente el de B1 del speaking de las partes 2, 3 y 4. Quiero también hacer uno del first. Tengo también súper pendiente el del trabajo, el de las entrevistas de trabajo, en fin. Sé que tengo todavía muchos que he prometido, que los tengo que ir subiendo poco a poco. Y bueno, si queréis de verdad que siga subiendo, por favor, suscribíos, ¿ok? So please subscribe. And also follow me on Instagram, ¿vale? Seguidme en Instagram porque ahí sí que estoy más activa y sí que pongo quizzes y stories casi todos los días. And well, I'll see you there. Goodbye and thanks for watching.